Hola, queridos amigos, bienvenidos a Palabra Escrita, la literatura en la radio. Hoy comenzaré con los estudios literarios pertenecientes al libro Cuatro autores boyacenses y lo haré con el gran Julio Flores, con un trabajo titulado A la sombra del paraíso, el tango y la literatura, donde me detendré fundamentalmente en el análisis literario del poema Mis flores negras. En el mes de julio del año 2017, gracias a haber ganado el concurso nacional de ensayos convocado por LIT, Asociación de Literatura, con un trabajo sobre la cuentística de Gabriel García Márquez, tuve el gusto de conocer en el municipio de Usiacurí la casa donde pasó sus últimos días el poeta Julio Flores. Apenas 2 meses después de ese acontecimiento, en septiembre de 2017, la fortuna quiso llevarme al maravilloso departamento de Boyacá, al municipio colombiano de Chiquinquirá, lugar donde vio la luz por primera vez el autor de Mis flores negras. Allí llegué al 38º Encuentro Internacional de Escritores, invitado por el escritor Raúl Ospina Ospina, director de la Fundación Cultural Getón Ferro. Estos acontecimientos fortuitos despertaron mi interés por el poeta romántico. De inmediato percibí en sus letras una fuerte impronta beckeriana, lo que terminó de atraparme, ya que para mí la figura de Gustavo Adolfo Bécquer ha sido fundamental dentro de la historia de la poesía romántica, como lo he hecho saber en el libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, título a propósito que retoma uno de los versos de la conocidísima Rima 1 del poeta sevillano. Mucho tiempo antes de sucedido estos acontecimientos que acabo de referir, y sin saberlo, yo había tenido ocasión de entrar en contacto con la poesía de Julio Flores a través de la voz del gran Carlos Gardel. Fue la musicalización del poema Mis flores negras, en ese momento para mí una canción más del mago, lo primero que disfruté del poeta nacido en Chiquinquirá. En honor a eso y al recuerdo de mi abuelo Jorge Eusebio Pujolar, quien hizo con su ejemplo que yo admirase la obra de Gardel, analizaré literariamente justamente este texto, Mis flores negras, y lo analizaré siguiendo el criterio utilizado en el libro Cadencias que el aire dilata en la sombra, donde estudié, como ya referí, la poesía del más claro referente de Julio Flores, el poeta de las rimas y las leyendas, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Mis flores negras, oye bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de sueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intentos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces por los helechos de las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados, negros y fríos. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda, pues, este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas,
es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. La versión que he leído es la original de Julio Flores de 1903. Digo esto porque, como referí al principio, yo conocí este texto en la voz de Carlos Gardel y allí el Zorzal hace algunas variaciones al poema original de Julio Flores para ponerlo al servicio de la canción. Incluso hay dos versiones gardelianas, una de 1922 y otra, la más difundida, de 1933. Aclarado esto, que es algo muy importante, al menos para mí, para mi experiencia con el texto, trabajaré de aquí en más con el poema original de Flores, que si bien miramos, se diferencia muy poco de las versiones gardelianas. Se trata de un poema que expresa sentimientos de nostalgia, dolor y melancolía relacionados con un amor perdido. En él se describe cómo las flores negras son el recuerdo de momentos pasados de intimidad y felicidad que ya no existen. También se mencionan las penas, reproches y desdenes que se guardan en el interior, simbolizados por estas flores oscuras. El yo lírico ofrece estas flores a alguien como un gesto simbólico de compartir su dolor y su tristeza. Es un poema con una atmósfera nostálgica que evoca los sentimientos de pérdida y de desesperanza en el amor. Podríamos decir que el tema principal del poema es la nostalgia y el dolor causados por un amor que ya no existe. En cuanto a la estructura interna, el poema consta de 6 estrofas de versos dodecasílabos, es decir, con 12 sílabas métricas en cada verso. La rima es consonante y sigue un patrón fijo en cada estrofa, A, B, A, B. La métrica regular y la rima contribuyen a crear un ritmo armónico que resalta la melancolía de las palabras. Leamos nuevamente la primera estrofa. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Esta primera estrofa establece la atmósfera y el tono del poema y presenta algunos de los elementos simbólicos que serán desarrollados a lo largo de la obra. Como vemos, el poema comienza con una alusión directa al tú, a la destinataria, invitándola a escuchar. La expresión ruina de mis pasiones sugiere que la voz lírica ha experimentado una pérdida profunda en su vida amorosa, algo que alguna vez fue hermoso, pero que ahora está en decadencia. Su alma solía ser alegre por la presencia de ese tú, pero ahora, con su ausencia, ha perdido la alegría. Donde antes había felicidad, ahora hay tristeza y vacío. La imagen de polvo de ensueños y de ilusiones sugiere que esas aspiraciones y sueños se han desvanecido. El uso de polvos evoca la idea de algo desgastado, disperso, como si el paso del tiempo hubiera erosionado esos sueños. Entre esos polvos es que yacen entumecidas mis flores negras. La metáfora de las flores negras es fundamental en el poema. Estas flores negras representan el dolor y la tristeza que el yo lírico lleva consigo. El término entumecidas muestra cómo estos sentimientos han perdido su vitalidad. Están adormecidos, pero aún están presentes, lo que refuerza la idea de que son recuerdos de un amor pasado. Esta primera estrofa establece el tono melancólico y triste del poema, presenta la pérdida de un amor y la carga emocional que la voz lírica experimenta.
Las imágenes de ruinas, polvo de ensueños y flores negras pintan un cuadro vívido de la desolación y la nostalgia que impregnan la obra. Vamos a la segunda estrofa. Ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Esta estrofa continúa desarrollando las imágenes y los sentimientos establecidos en la estrofa anterior, profundizando en la relación entre el dolor y las flores negras. Las flores negras ahora son descritas como capullos hechos, lo que sugiere que han crecido y madurado como símbolos del dolor. La elección de la palabra dolores enfatiza la relación entre las flores y el sufrimiento emocional. La intensidad del dolor es destacada, mostrando que este dolor afecta profundamente al yo lírico. El uso de entrañas evoca una imagen visceral y emocional, sugiriendo que el sufrimiento es parte fundamental de su ser. La imagen de las raíces de las flores negras, comparándolas con los helechos que crecen en húmedas grietas de las montañas, por un lado, muestra la persistencia en la dificultad, pero también representa la forma en cómo el dolor se ha arraigado en la voz lírica, similar a cómo los helechos lo hacen en las montañas. La frase húmedas grietas sugiere un lugar oscuro y aislado donde las flores negras crecen. Este último verso de la estrofa refuerza la idea de que el dolor se ha enraizado en el poeta y se ha vuelto parte de su experiencia vital. En conjunto, es una estrofa que explora la relación entre el dolor emocional del yo lírico y las flores negras. La imagen de los capullos hechos, las raíces y las comparaciones con los helechos aportan una riqueza simbólica al poema, mostrando cómo el sufrimiento se ha convertido en una parte profunda e inseparable del yo. La tercera estrofa dice: ellas son tus desdenes y tus rigores, son tus pérfidas frases y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrasadores en pétalos tornados negros y fríos. Esta estrofa se centra en la relación entre las flores negras y las acciones, palabras y actitudes de la enamorada de la voz lírica, o sea, de la destinataria de la expresión poética. A través de una serie de contrastes y simbolismo, el yo expresa cómo estas flores negras representan tanto la intensidad pasada del amor como el dolor resultante de las acciones de la destinataria. La estrofa comienza identificando las flores negras como manifestaciones de los desdenes y rigores de la mujer. Estos términos sugieren un trato frío, rechazo o incluso crueldad por parte de ella. Las flores se convierten en símbolos de esas acciones negativas, lo que refuerza el tema de la pérdida y el sufrimiento. El yo lírico describe cómo las flores negras también simbolizan las palabras engañosas y las acciones evasivas de la destinataria. Son tus pérfidas frases y tus desvíos, dice. Por su parte, los besos, vibrantes y abrasadores, apasionados, no dejan de ser otro componente de esas flores negras. Esos besos del pasado ahora son pétalos tornados negros y fríos, lo que sugiere que a pesar de la pasión inicial, se han vuelto oscuros y distantes. Esta es una estrofa que amplía el simbolismo de las flores negras, que ahora representan las acciones y actitudes de la destinataria. A través de esta descripción,
el yo lírico enfatiza cómo el amor pasional y los desencuentros han contribuido al dolor y la tristeza que ahora siente. La mezcla de pasión y desesperanza en esta estrofa añade profundidad a la exploración de las emociones en el poema. Cuarta estrofa. Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Las flores negras se presentan aquí como símbolos del recuerdo. Son la manifestación tangible de los momentos pasados de intimidad y felicidad compartida. La elección de la palabra recuerdo resalta la nostalgia y la permanencia de esos momentos en la mente del poeta. La voz lírica recuerda cómo su amada solía reposar en sus brazos, un gesto íntimo y protector que ahora parece estar fuera de su alcance. El refugio y la tranquilidad que la mujer encontraba en los brazos de él hacía que ella se adormeciera. En cambio, la actitud del poeta se contrasta con la de su enamorada, porque mientras ella estaba presente y se sentía protegida, él anhelaba algo más. La palabra suspiraba indica un deseo intenso, tal vez de un amor más profundo o de momentos de felicidad que nunca fueron completamente alcanzados. El último verso de esta estrofa es realmente conmovedor. La voz poética anhela las auroras en los ojos de su enamorada, que podrían representar la esperanza, la luminosidad y la belleza. Sin embargo, estas auroras no eran para él, lo que sugiere una sensación de no correspondencia o de que esas luces de esperanza nunca se manifestaron plenamente en la relación. Esta es una estrofa que profundiza en la dualidad de sentimientos que experimenta el poeta. La nostalgia por los momentos compartidos y el anhelo de algo más, contrastados con la sensación de que las auroras eran inalcanzables. Esta es una estrofa que agrega capas de complejidad emocional a la obra, estableciendo un conflicto interno en el poeta y enfatizando la pérdida y la distancia entre él y su enamorada. Avancemos a la estrofa número 5. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegras, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Esta estrofa se enfoca en las flores negras como representantes de los sentimientos más profundos y oscuros del poeta, así como en su relación con la ausencia de su amada en su vida. Es una estrofa que transmite la tristeza y el aislamiento que siente el poeta. Las flores negras se identifican ahora como manifestaciones de los gemidos y reproches del poeta. Los gemidos pueden representar sufrimiento silencioso y dolor no expresado, mientras que los reproches indican sentimientos de descontento o desaprobación hacia la destinataria. Las flores, en este contexto, sirven como símbolos de estos sentimientos oscuros y cargados de emoción. El poeta lamenta la pérdida de la alegría que solía sentir debido a su enamorada. Ahora, la presencia de la mujer ya no alegra su alma, lo que refuerza el tema central de la tristeza y el distanciamiento emocional. Esos gemidos y reproches están escondidos en el interior del poeta, están ocultos, lo que añade un elemento de conflicto interno. La estrofa continúa estableciendo el simbolismo de las flores negras, ahora comparando su oscuridad con las noches de los gélidos polos. Esta imagen evoca un escenario desolado y frío y sugiere que las flores negras representan la falta de luz, calor y esperanza en la vida del poeta.
Concluye reafirmando la oscuridad de las flores negras y su asociación con los polos fríos y distantes. El término Mis flores negras subraya la conexión personal y emocional del poeta con estas flores como si fueran un reflejo tangible de su sufrimiento. En resumen, esta quinta estrofa utiliza el simbolismo de las flores negras para representar los sentimientos profundos y oscuros de la voz lírica, así como su relación con la destinataria. El tono melancólico y las imágenes poéticas añaden intensidad a la expresión del sufrimiento y la ausencia de alegría en la vida del poeta. Sexta estrofa. Guarda pues este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis hondas melancolías. Esta estrofa comprende la conclusión del poema, donde el poeta le pide a su enamorada que guarde un triste, débil manojo de las flores sombrías. Son versos que cierran el poema con una reflexión sobre el significado de las flores negras y su relación con la melancolía del poeta. La voz lírica se dirige directamente a su enamorada pidiéndole que conserve este conjunto de flores que simbolizan su tristeza. La palabra triste refuerza el tono melancólico y doloroso del poema, mientras que débil sugiere la fragilidad de los sentimientos que está compartiendo. La referencia a las flores como sombrías reitera su carácter oscuro y triste, lo que subraya la carga emocional que estas flores representan en la vida del poeta. A través de esta acción de ofrecer es que el poeta busca compartir su dolor. A su vez, de alguna manera, tranquiliza a la destinataria diciéndole que no tiene que temer guardar este despojo de su jardín de melancolías. El término despojo sugiere algo que ha sido quitado o tomado. En este caso, el poeta comparte un fragmento de su dolor y tristeza, algo que ya no desea retener completamente. La estrofa concluye con una alusión al jardín de mis hondas melancolías, una imagen poética que encapsula la profunda tristeza de la voz lírica. La palabra hondas sugiere que esta melancolía es profunda y arraigada en su ser. El poeta ha extraído este despojo de ese jardín interior y lo ofrece a la destinataria, esa mujer ausente, la única responsable de su triste y melancólico sentir.